Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bien, estamos llamando a nuestro invitado, lo estamos llamando, se trata de Lolo Echeverría, analista político. Parece, Lolo, es Andrés López, ¿qué tal? Que ha habido algún inconveniente con la conexión, pero bueno, hacemos la entrevista telefónica, ¿le parece? Hola. ¿Qué es? Pues? Sí, de acuerdo, Andrés. Ah, ya, perfecto. Ahí lo escuchamos perfectamente. A ver. Básicamente estaba haciendo la introducción ya que me interesa tener un análisis sobre cómo en estos momentos los dos políticos que están para el balotaje se están preparando, aunque formalmente no estamos en campaña, pero evidentemente cada paso que da el uno y que da el otro es súper pensado, ¿no? Es decir, tiene su consecuencia. Y ni se diga el propio presidente, pues que evidentemente entrega títulos de propiedad, entrega viviendas, hace recorridos, entonces evidentemente eso ya tiene una connotación de cara a lo que va a ocurrir. ¿Cómo analiza los movimientos de estos dos candidatos? Empecemos por ahí de manera general, Lolo. Bienvenido. De acuerdo, Andrés. Hay dos temas claves aquí. El uno es en qué se diferencian los candidatos. Eso necesita saber el elector para elegir uno de los dos. Y el otro problema es qué pueden hacer los dos candidatos como arma que no tenga el otro, que también haría la diferencia. Bueno, ha pasado algo curioso, Andrés, y es que los candidatos se evitan mostrar o exhibir o permitir que se vean las diferencias. Le pongo 3 ejemplos. Tenemos el caso de la dolarización. El actual candidato a la vicepresidencia y lo que ha dicho el líder del partido, se sabe que para ellos es un estorbo la dolarización. Si pudieran eliminar la dolarización, lo harían. Lo harían, claro. O lo harían saldrían de una manera ordenada. En todo caso, cuando se menciona este tópico que es una de las diferencias importantísimas entre los dos candidatos, evitan que se conozca esta diferencia. Y ha pasado la cosa curiosa que el partido enemigo de la dolarización propone una ley para que extranjeros como ayuda para combatir el crimen. Esto ellos han sido muy adversarios de esa propuesta, aludiendo a que afecta a la seguridad nacional y que afecta a la soberanía. Así es. Y sin embargo ahora ellos aprueban esa propuesta del presidente de que en la asamblea se declare la autorización y aprueban la autorización, es decir, evitan mostrar las diferencias. Y bueno, hay otros temas también similares a estos dos, en donde se ve que están tratando de camuflarse los candidatos, de evitar que se vean las diferencias importantes.
¿Pero por qué? ¿Qué sacan ellos? Perdona, Lolo. Evitan mostrar las diferencias, entonces le hacen difícil al electorado. Pero esto ha pasado desde antes, porque entre el partido de gobierno y la Revolución Ciudadana han venido jugando a los acuerdos, desacuerdos, insultos, pero superficiales, acuerdos escondidos. Entonces, no se sabe con exactitud exactamente cuáles serían las diferencias en el gobierno. Pero ¿no te parece una torpeza, Lolo, en el sentido, perdona que te interrumpa, Lolo, pero ¿no crees que más bien un candidato debería esforzarse por marcar esa diferencia para que entonces la gente diga, bueno, yo prefiero a este porque me da la película más clara? Pero eso de jugar a la ambigüedad no va en contra de los dos. Va en contra del uno, en este caso va en contra de Noboa. Porque a él le gustaría que se exhiba la diferencia, por ejemplo, respecto de la dolarización. Ok. Y por eso, como no le conviene a la candidata Luisa González aparecer como enemiga de la dolarización, porque esto sería negativo, entonces oculta esa diferencia. Esto no significa que ellos hayan cambiado de pensamiento. Lo que están es escondiendo la propuesta de fondo que implementarían en el gobierno. Ahora bien, lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿cómo lo analizas? En el sentido, estamos frente a una actitud presidencial evidentemente de buscar votos. Luisa González, decíamos, ha hecho un recorrido internacional también, se habla de un triunfalismo de parte del correísmo. ¿Cómo analizas estos dos escenarios? De parte del gobierno, la lógica obliga a que él muestre obra. Claro. Y por tanto, lo que tiene es que hacer actos de gobierno. En definitiva, gobernar y gobernar bien, porque claro, esa es la mejor campaña para un candidato a presidente. Pero no tiene mucho que exhibir y no tiene mucho que hacer. Y la verdad es que no tiene un proyecto. Claro. Y por eso no puede exhibir, no puede mostrar eso. Solo para ponerle de ejemplo, si es que ambos candidatos tratan de conquistar el voto indígena o de las organizaciones indígenas, el gobierno tendría la posibilidad de ofrecer un proyecto que ofrezca unos recursos, un proyecto incluso a largo o mediano plazo, que presente la posibilidad de ofrecer a los campesinos, que bien lo merecen porque es una vieja deuda de los gobiernos ecuatorianos, que les ofrezca semillas, mercados, que les ofrezca maquinaria agrícola, crédito, etcétera. Si es que el gobierno pusiera una línea de crédito que permita que los campesinos se acerquen y obtengan esos créditos, ese es un acto de gobierno que haría una diferencia, porque el candidato presidente puede hacer lo que otro candidato puede apenas ofrecer, y esa sería la diferencia. Y entonces dependería de la capacidad de gobernar del presidente en ejercicio. En cambio, el otro candidato se beneficia del hecho de que precisamente no tiene mucho que exhibir, de que es muy discreta la gestión del año y medio que ha estado en la presidencia, o que ha cometido, ha tomado decisiones que se consideran contrarias al pueblo, como por ejemplo subir los impuestos o subir o retirar los beneficios que daban, por ejemplo, a los combustibles. Entonces son actos de gobierno que la gente no entiende si es que no, porque no ve los resultados de eso. Así que es el gobierno lo que en definitiva permite
o que beneficia al candidato al gobierno o que perjudica al candidato de gobierno. Frente a las críticas sobre las obras del gobierno, el presidente Noboa ha mencionado que en el 2024 fue el año para poner todo en orden, pero que a partir de ahora ya van a empezar en ejecución todos los proyectos. Dice que en marzo llega la reactivación económica, que avanza un proyecto de 15.000 viviendas para los cantones de Los Ríos, que habrá mejor salud, control de médicos. Y hasta dice que han descubierto unos postes de luz que estaban ahí embodegados y que ha dispuesto que se los instale. Es decir, en un año no descubrieron la bodega. Pero bueno, en todo caso, ahora ya parece que es la época de las obras. ¿Cómo le parece? Que es una promesa, Andrés. Claro. El otro candidato también puede hacer promesas. Claro. Pero un gobierno no puede decir como muestra de su gestión, no puede poner promesas. Claro, claro. Entonces lo que no hizo, simplemente ya no hizo. Explicar que puso en orden las cuentas, esto es lo que no se ve. El pueblo no ve eso. Es decir, la estabilidad financiera, monetaria del país no es visible para la gente. Permíteme hacer un breve paréntesis por una nota de última hora que veo en el portal El Universo. Dice Daniel Noboa, dice que si hasta el 11 de marzo no se desembolsa prima, no se firmará el contrato del campo Sacha. Y hago mención esto, Lolo, porque hace un momento tuvimos un panel con el exministro Carlos Pérez y también con el asesor Miguel Rivadeneira hablando sobre ese particular. Y ellos decían que el ambiente era súper ambiguo, la información era poco clara o poco consistente y que debería haber mucho más información. Entonces ahorita veo esto que dice que el mandatario Noboa dirigió una carta a los ecuatorianos a través de sus redes sociales para pronunciarse acerca del campo Sacha, porque es una gran polémica, ¿no? Entonces dice, en este comunicado indicó que la negociación para la exploración del campo Sacha se mantiene la negociación y que se consideran condiciones como el desembolso de una prima de 1.500, bueno, eso ya sabemos, $1.500, pero que en todo caso queda ese condicionante. Vamos a ver hasta el 11 de marzo entonces, pero de verdad es a ratos angustia, ¿no? Que dice cosas pero no las aterriza, es decir, un proyecto macro pero no da detalles, todo es reserva, todo es, me explico, no transmite certeza, sino ambigüedades parecería, Lolo. Bueno, sí, efectivamente el gobierno no ha dado información clara, no ha sido un éxito de transparencia, ni mucho menos ha vivido del relato. Y en este caso concreto, aparentemente lo que les interesa es la prima de 1.500 millones, que no es sino un anticipo de lo que obtendrá la empresa encargada de la explotación y ampliación de este campo petrolero. Pero las condiciones que han conducido a que se firme esta modalidad de contrato y con esas condiciones, eso no se ha explicado con claridad. Y hay algunos expertos que cuestionan todo el proyecto, porque incluso dicen que sería inconstitucional esta modalidad de contrato. Entonces, estas son las cosas que tiene que explicar el gobierno. ¿Cómo llegó a esta decisión de firmar un contrato o de primero seleccionar un consorcio con el cual hacer un contrato de participación? Y segundo, ¿cuáles son las condiciones que han conducido a que esa participación sea del 12,5%? Y por último, entonces, ¿qué garantías tenemos de que se pueda ampliar la producción y cuántos serían los ingresos efectivos para el Ecuador? ¿Y cuál es la diferencia respecto de ese campo en manos de Petroecuador? Claro, es importantísimo saber la utilidad finalmente, porque se habla también que esa empresa o ese consorcio ganaría en función de la producción, cuando se menciona que debería ser del excedente. Pero bueno, ya no me voy a extender en ese tema porque lo acabamos de hacer en un panel. Pero retomando el tema de los dos personajes en cuestión hacia la presidencia, Lolo, en algo que coinciden es que han anunciado que de ganar la presidencia, convocarían a una asamblea constituyente, porque dicen que las condiciones de la actual constitución no les permite gobernar, o al menos no como ellos quisieran, de manera que parece que el Ecuador está condenado a una nueva asamblea constituyente.
Bueno, mira, Andrés, una cuestión interesante es que la composición de la Asamblea, que también es una especie de empate, con la diferencia de que cualquiera de los dos que gane la presidencia puede con cierta facilidad obtener la mayoría, aunque parezca difícil, por el hecho de que el gobierno tiene una fascinación especial porque puede ofrecer cargos, puede ofrecer participación, puede ofrecer cosas importantes, que es lo que buscan los políticos, ¿no? Alguna forma de participar en la gestión del gobierno. Y por lo tanto, con eso atraer, y podría cualquiera de los dos que gane robar unos cuantos asambleístas al otro bloque de oposición, y conquistar a los independientes, a los votos de Pachacuti, los social cristianos, y armar una mayoría. Pero también esta suerte de empate nos permite a los ecuatorianos advertir de la necesidad de que los dos partidos más fuertes del país se pongan de acuerdo, no solo para permitir una gobernabilidad, sino para construir un bipartidismo en el Ecuador que es interesante, porque el bipartidismo significa que hay unos cuantos puntos básicos en los cuales están de acuerdo. Claro. Y que esos se refuercen y que esos puntos tengan la continuidad. Entonces lo interesante sería definir cuáles son esos puntos. Y la campaña sería el momento también para definir cuáles son esos puntos. Pero todo pasa, como ves, Andrés, por hablar claro por parte de los candidatos, y no lo están haciendo. Claro. Importante entonces en ese contexto, Lolo, sería que también el correísmo defina el alcance o la característica democrática que tiene ese movimiento, porque a ratos no se sabe exactamente si hay un apoyo irrestricto a regímenes como el venezolano, cubano, Nicaragua. Realmente es una cosa muy preocupante, ¿no? Entonces habría que empezar por eso. ¿Cómo define la democracia? Hay unos temas claves en los cuales es difícil que pueda eludir, porque, por ejemplo, el debate va a ser clave para ver si están eludiendo o no y cómo afrontan este problema, porque hay el tema de la dolarización, pero más que eso, el tema del modelo económico. Claro. Es decir, vamos a ir a un gobierno que ponga énfasis en la empresa privada para generar empleo, para generar riqueza, o vamos a ir a un gobierno que ponga el énfasis en el Estado y el control estatal y el manejo estatal de la economía. Eso es lo esencial, y que definan en qué términos. Pero no solo la economía, también la política, es decir, cuáles son las reformas de la Constitución. Porque otro tema, por ejemplo, que ahora ocultan las diferencias, es el tema de la comunicación. Un asambleísta dijo que iba a haber una ley de comunicación, y luego los otros niegan que va a haber una ley de comunicación. Claro. En fin, ahí hay una diferencia fundamental, porque el gobierno de la Revolución Ciudadana atentó contra la libertad de expresión. Así es. Y ahí puede haber entonces una gran diferencia. Y otro tema interesante hoy en día, Andrés, es la geopolítica. Es decir, ¿cómo nos vamos a inscribir nosotros en esta nueva movida de geopolítica? Porque Donald Trump está proponiendo, y a la brava, a la fuerza, un nuevo reparto mundial, un nuevo orden mundial. Claro, ya. Y en ese orden mundial cada país tendrá que definirse. Y nosotros, de hecho, estamos por el mercado, porque es el mercado principal para nuestros productos, etcétera, Estados Unidos. Pero todos los países tienen que ver cómo se acomodan en este nuevo orden mundial, que va a ser casi inmediato. Interesante. Lolo, el tiempo ha concluido. Agradecerte como siempre esos análisis agudos a propósito de la coyuntura política de cara a la presidencia de la República. Veremos cómo continúa esto en los próximos días. Cualquier reto estaremos conversando nuevamente, Lolo. Un gusto por ahora. Gracias, Andrés. Un saludo para todos. Gracias. Tal como lo anunciamos, por favor, si está nuestro invitado, que pase al estudio principal. Se trata
del ingeniero Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador. Lo hemos invitado para comentar la noticia, como ya lo decía al inicio de este programa, quizás más importante en términos económicos de la proyección que tiene la adjudicación, el anuncio de la adjudicación del campo Sacha. Hay varios tópicos que quiero abordar, ingeniero Aspiazu. Quisiera empezar por el principio. Cuando se anunció esta noticia, ¿cayó de sorpresa para ustedes? ¿Fue algo que estaba previsto? ¿Cómo así esta urgencia por cerrar y adjudicar este campo en este contexto preelectoral? Bienvenido, buenas tardes. Andrés, te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono porque te estoy escuchando con el audio bajo, pero definitivamente sí registré tu pregunta. Mira, el tema pasa por lo siguiente, con la carta que se hizo pública ayer por parte del presidente de la República, requiriendo que el consorcio chino-canadiense presente su oferta a más tardar el próximo martes 11 de marzo, sí. y básicamente presente la señal de buena fe, el pago de anticipo de 1.500 millones de dólares. Caso contrario, el contrato no va a continuar. Pues yo diría que el proceso está caído. Yo no creo que el consorcio vaya a estar en capacidad de presentar esa suma tan rápidamente. El hecho mismo de que estamos en medio de una coyuntura político-electoral muy particular. Va a haber elecciones de segunda vuelta el 13 de abril, muy apretadas, muy cerradas. Esto se sabe de antemano, es que lo que pronostican las encuestas y lo que sucedió también en primera vuelta. Así que yo creo que sencillamente el próximo gobierno, sea este que es reelegido o en su defecto el correísmo que vuelve al poder al cabo de vienen a ser 7, 8 años, tendrán que tomar una decisión respecto a qué se va a hacer con Sacha hacia futuro. Que yo creo que indistintamente de quién resulte ganador, hay que continuar en términos de política pública con la concesión, porque finalmente Petroecuador no tiene los recursos necesarios para llevar adelante ese campo en el corto, mediano y largo plazo. De manera tal de que esto se torne imperativo. Ya, antes de continuar con la siguiente inquietud, quería verificar, ¿mejoró el audio, Roberto, o está Sí, igual? Mejoró el audio. Ahorita ya, perfecto. Perfectamente bien. Entonces, lo que quería preguntarte, ahora, ¿este proceso, a tu juicio, es inusual o es normal? Es decir, que se adjudique al consorcio y luego se le pida pues que se apure pagando los 1.500. Es decir, no debería haber estado eso previsto, es decir, que fluya. ¿Encuentras un poco atropellado este proceso o no? Mira, son decisiones políticas que no pasan evidentemente por la Cámara de Energía del Ecuador. Nosotros somos tan espectadores como ustedes, más allá de que tenemos una representación de tipo corporativo, claro, y monitoreamos estos temas muy de cerca, pero la decisión política desde finales del año pasado estaba dirigida a llevar adelante procesos licitatorios en base a acuerdos con empresas estatales, porque la ley permite un proceso más expedito que aquel que convocar un concurso público, una licitación, y esa fue la manera como se manejó el proceso de la delegación de Sacha hasta el punto que estamos comentando, ¿no? De que se avanzó y lo único que faltaba prácticamente era la suscripción del contrato, porque ya el comité de operaciones hidrocarburíferas había dado su visto bueno para el efecto. Y bueno, pues ahora estamos abocados a una circunstancia en la cual yo pienso que el proceso está caído y va a tocar, como decía hace un momento, replantearlo, reformularlo y ver otras opciones también. Ahora, otra lectura podría ser, si el presidente conmina y da una fecha y hasta la hora, porque es hasta las 9 de la noche del 11 de marzo, pues tal vez es una presión para que más bien se cumpla ese propósito y cumpla la empresa con los 1.500. ¿Tú crees que eso es improbable? O sea, no estamos en una coyuntura en la cual un corporativo internacional, este consorcio, va a pagar un anticipo de 1.500 millones de dólares por un contrato que si gana la parte contraria al gobierno, el correísmo, lo va a tirar abajo. O sea, las cosas no funcionan en el mundo así, ni en Ecuador ni en ningún lado. Entonces, sencillamente se trata de ser un tanto realista, aceptar cuáles son las circunstancias
y pues de alguna manera voltear la página, pero insisto, yo pienso que en términos de política pública es muy importante continuar con este proceso de concesión o delegación del campo Sacha, porque verdaderamente Petroecuador no está en capacidad de Claro, sostener esa producción. claro. Para que tú tengas un referente, en este momento, en todos los campos que tiene Petroecuador en el oriente ecuatoriano, no hay un solo taladro nuevo funcionando. Claro, claro, No claro. se está haciendo perforación ahorita. Y yo no puedo responder por eso, sencillamente pues comentarlo con preocupación, porque evidentemente no solamente Sacha está en problema, sino todos los bloques que están gestionados por Petroecuador de alguna manera están con el mismo inconveniente, Mm, con la particularidad de que recientemente renunció la gerente general subrogante y el rato de renunciar para ir a parar a otra gerencia se fue descabezando a toda la empresa, a todos los gerentes y subgerentes. Entonces, hay que procurarle a todo esto un poquito más de racionalidad para lograr un aterrizaje y pensar en el futuro del país, empezando también por el hecho de que estamos manejando cifras atinentes a una empresa que no tiene contabilidad auditada desde hace 4 o 5 años. Entonces, cuando me hablan, por ejemplo, de que el costo de barril en Sache es $7, yo me pregunto, ¿y serán realmente $7? Porque hay quienes piensan que eso es más, eventualmente no menos de $12. mm. Uno se pregunta, bueno, ¿y la energía eléctrica que se genera con diésel o con fuel oil es con combustibles subsidiados también o son con combustibles con precio internacional? Hay una suma de factores en todo esto que verdaderamente devienen a una preocupación mayor sobre el modelo petrolero que se aplica en el Ecuador. Ese es el tema de fondo, más allá de lo coyuntural respecto al concesionamiento de Sacha, porque tenemos que apuntar en otra dirección si verdaderamente estamos pensando en un Ecuador petrolero para los próximos 20 años, que eso sí puede hacer, pero podría ser. El tema pasa porque no hemos hecho exploración y hemos Claro. hecho descubrimientos nuevos en Ok, una generación. En 25 años esto no ha pasado, Andrés. claro, claro. Entonces, hemos llegado a una situación de límite y eso hay que cambiarlo. Ok, ahora comentar sobre este aspecto que mencionaba sobre la separación de algunos funcionarios de Petroecuador. La ministra Manzano decía que justificaba la decisión porque decían que tenían que estar alineados. Lo curioso es que toma más de un año para descubrir que era eso necesario y que se tome decisiones. Realmente a ratos efectivamente se critica que es un gobierno muy reactivo, pero que no hay una planificación de por medio. Ahora, A ver, a ver, ¿quieres comentar algo muy corto de esto, por no, favor? muy corto. O sea, Ya. lo que sucedió en Petroecuador respecto a este descabezamiento Mm, no guarda relación con Sacha. Es un problema interno que mm, tiene otra lectura. Entonces, no corresponde confundir las cosas porque las circunstancias se prestan para efectos de que uno pueda equivocarse en la interpretación de estos acontecimientos, mm. que no cabe. Ok. Ahora, y el otro punto que quería mencionar a propósito de la carta del presidente Noboa, él dice que la negociación con el consorcio está a la altura de los ecuatorianos y más bien ha habido críticas sobre las condiciones, porque se dice que el consorcio ganaría sobre la producción de los campos cuando debería ser sobre el excedente. ¿Qué opinas al respecto? Sí, y realmente entiendo que ha habido mucha controversia y creo que no ha habido capacidad o posibilidad de explicar esto debidamente y hay que entender que el régimen petrolero tiene un sistema tributario especial. Entonces, cuando se manejan cifras en el sentido de que el petróleo le va a corresponder a Petroecuador apenas el 20% y el 80% del contratista, Mm, no es tan cierto, porque claro. finalmente dentro de ese 80% se aplica todo un régimen tributario en donde se carga pues el 25% del impuesto a la renta, las inversiones que realiza, las regalías y tributación de régimen especial, como digo, en el sentido de que las operadoras tienen que pagar 12% adicional de impuesto sobre su facturación. Asimismo, hay impuestos relacionados en lo que tiene que ver con pago de facturación que se hace a Petroecuador de 4% para las empresas internacionales, montos brutos, 2,5 para las empresas nacionales. Entonces hay que entender un poco mejor la amplitud de este tema Mm, para hacer juicios de valor, de manera tal de que, desde luego,
una negociación de esta naturaleza solamente se justifica en el evento de que esto sea a la inversa. Y el propio gobierno ha dicho ya, dado su palabra y brindado garantías de que la relación en cuanto a renta neta va a ser 82-18, lo cual le da un poco más sentido a todo este proceso que, como digo nuevamente, creo que ha llegado a término. Ayer entrevistamos al exministro de Energía y Minas, Carlos Pérez, y él decía que si si estuviera en el cargo en este momento, él suspendería este proceso hasta después de las elecciones, porque siempre queda la suspicacia de qué hay detrás de una adjudicación sin una licitación, porque también la otra argumentación era que se necesita de evaluar las propuestas para elegir el mejor postor, pues para beneficio del país, ¿no? Por ahora, este esquema de procesos que se ha manejado hasta este punto, si no se pagan los 1.500 millones de dólares hasta el próximo martes, dicho proceso está caído. Esas son las reglas que el propio presidente de la República ha fijado en una carta pública que estamos comentando en este momento. Si el nuevo, digamos, el gobierno actual se reelige, bueno, esto tendrá que ser retomado, pero evidentemente yo pensaría que las condiciones pueden cambiar y creo que sería conveniente considerar una opción distinta, como un concurso abierto, en donde eventualmente participen empresas estatales consorciadas para tratar de agilizar el proceso correspondiente, pero en definitiva no creo que este en particular vaya a ser retomado después de que el consorcio adjudicado se excuse respecto a la presentación del dinero, ¿no? De pagar los 1.500 millones de dólares. Con la experiencia que tienes, me pregunto, Roberto, ¿cuánto tiempo tomaría empezar de cero? Es decir, abrir un concurso, una licitación internacional, ver todos los elementos y finalmente, ¿de cuánto tiempo hablamos? Yo pienso que esto hay que sacarlo rápido porque la situación no aguanta mucho. Creo que tiene que haber una respuesta y es importante para la reputación, para la imagen del país, dar una señal a la comunidad internacional de que el momento está cambiando y que verdaderamente hay compromiso político respecto a un nuevo modelo de desarrollo petrolero. Pienso que eso es fundamental. Yo soy de la idea de que esto va a tener que ser retomado, sea por Novoa o por Luisa. O sea, no veo otra alternativa. De hecho, sabemos perfectamente bien que el correísmo adoptó esta modalidad en las postrimerías de su régimen, allá por 2015-2016, cuando ya se quedaron sin plata y se dieron cuenta que el modelo estatista no funcionaba, porque sencillamente el dinero se había agotado y no tenían cómo continuar con el esfuerzo que demanda una industria de esta naturaleza, de capitales intensivos y de tecnología. Es decir, hoy por hoy, en lo que tiene que ver con los yacimientos del oriente ecuatoriano, tenemos que apuntar muy fuerte a recuperación secundaria, recuperación mejorada, y eso significa aumentar el nivel de recuperación de reservas que hemos tenido hasta ahora. Nuestros promedios están alrededor de 0.19 y a nivel internacional, desde luego, realizando estos trabajos, podemos elevar ese rendimiento a 0.40%, que es un poco también lo que se perseguía con la concesión o delegación del campo Sacha, ¿no? La recuperación de reservas, aumentarla considerablemente, ¿no? Y la producción en particular de ese campo, incrementarlo de 75.000 a más de 100.000 barriles por día. Tomando en cuenta que el consorcio al que se le ha adjudicado es chino-canadiense y hipotéticamente que llegara Luisa González al poder, parecería que podrían tener, es decir, la misma opción, ¿o tú crees que cambiarían? Pienso que ya el escenario sería completamente distinto. Otro. O sea, reitero, hay que Ok. retomar el proceso de concesión, delegación del campo Sacha y de otros campos que estén en iguales condiciones, es decir, que estén con producción a la baja y con dificultades de gestión por parte de Petroecuador de hacer las reinversiones que requieren, que prácticamente son la gran mayoría, de manera tal de que bajo esa visión tenemos que ir pensando, porque creo que esta no es una cuestión de ideología, esto tiene que ser
un asunto de sentido común, en donde finalmente el interés del país es aumentar producción, aumentar reservas. Desde luego es muy importante esto también, solucionar el problema de transporte de crudo que tenemos por el hecho de la erosión regresiva del río Coca, y hay que reconstruir los oleoductos y también el poliducto Quito-Shushufindi, en un tramo de aproximadamente unos 42 kilómetros, porque en los últimos 5 años, para tener un referente, esa ductería ha tenido que experimentar una veintena de cambios debido justamente a los deslaves, al rompimiento del tubo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y no se diga el tema de las refinerías, que son infraestructuras en manos de Petroecuador que son obsoletas. Sucede con la refinería de Esmeraldas, que recién se la ha puesto en funcionamiento más o menos a niveles normales hace cuestión de pocas horas, después de estar parada 5 o 6 meses, desde septiembre del año pasado, porque finalmente se le hizo un mantenimiento de 45 días, y al hacer el mantenimiento se comenzaron a dar cuenta del deterioro de los equipos, de las unidades, y eso determinó que dicho mantenimiento tuviera que extenderse por un periodo mucho más largo. Y bueno, pues creo que todos estamos conscientes de que las 3 refinerías, la de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi, son refinerías obsoletas que están produciendo prácticamente el 50% del residuo y 50% de derivados ligeros, lo cual genera una presión sobre el país en lo que tiene que ver con la importación, mayor importación de derivados ligeros. Hoy por hoy estamos importando probablemente alrededor del 70% del total que consumimos. Finalmente, estábamos también comentando que esta coyuntura política podría generar la figura de inoportuna una decisión de estas características, y vemos que el ex candidato a la presidencia, el señor Issa, habla de que Sacha no se vende, Sacha se defiende. No, siempre hay argumentos interesados en el sentido de que hay sectores de la sociedad que pueden estar en desacuerdo con la concesión o delegación de Sacha, pero nos estamos quedando sin opciones. Yo acabo de visitar Sacha ayer y hoy día he estado ahí de visita, así que de primera mano puedo dar testimonio. Y esa gente que dice que Sacha no se vende debería mantener un discurso respecto a por qué no hemos industrializado el gas natural que se viene quemando en Sacha y en muchos otros mecheros del oriente ecuatoriano, más de 300, de los cuales hay en Sacha como 80. Es decir, hay un porcentaje importante en Sacha. Y uno se topa con la paradoja, por ejemplo, de ver 3 mecheros en seguidilla, uno pegadito al otro, y a 40 metros una unidad de generación termoeléctrica Caterpillar a diésel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿De qué soberanía energética o qué mentalidad patriótica o patriotera estamos considerando en cuanto a un juicio de valor de esta naturaleza? Yo por lo menos no lo comparto y tengo argumentos para hacerlo. Sacha desperdicia al día en mecheros 20 millones de pies cúbicos al día, lo que produce el gas del Golfo de Guayaquil. Ahí tienes tú. Y eso podría servir para generar 80 megavatios. Increíble, increíble. Es impresionante, no hay 80 derecho. megavatios de los 50 que demanda el campo. Entonces, Claro. mira tú cómo son las cosas, las paradojas. Claro, claro. No, increíble. Realmente es inexplicable que desperdiciemos un recurso tan importante en esos mecheros que se queman permanentemente. Bueno, el tiempo ha concluido. Agradecerle al ingeniero Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador, hablando sobre este tema. Nos ha dicho que con todos los argumentos que se han expuesto, la adjudicación de Sacha estaría prácticamente caída. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. El 11 es la fecha tope para ver qué sucede en este particular. Gracias, Roberto, como siempre. Andrés, un gusto verte. Igualmente, Saludos. gracias. 18:18, vamos a continuar con nuestro tema último, como hemos anunciado, darle seguimiento al tema del campo Sacha, pero ahora desde otra perspectiva. Nuestro invitado, por favor, que pase al estudio principal. Ahí lo vemos en pantalla: Pedro Bermeo, ambientalista, vocero del colectivo Yas Unidos, ex editor del programa Mono López, también hay que ponerle, pues también aquí he estado de editorialista, caramba. Bueno,
Gracias, Pedro, por estar aquí. Entiendo que había una reunión de varios grupos ambientalistas frente a este tema. Ya se ha anticipado más o menos cuál es la posición de algunos de ellos. Dice Sacha no se vende, Sacha se defiende. ¿Cuál es el alcance de estas declaraciones, por ejemplo? ¿Por dónde van? Buenas noches, Andrés. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, a ver, creo que, digamos, primero aclarar que estamos hablando de una asamblea de las organizaciones sociales del país, no solamente ambientalistas, sino más bien de organizaciones de todos los sectores que nos hemos convocado para justamente poner sobre la mesa esta discusión tan importante para el país. Desde Yasunidos, como ecologistas populares, creemos que es fundamental la discusión sobre la privatización de los bienes, ¿no es cierto?, que pertenecen al Estado, de los bienes comunes. Y evidentemente un bloque petrolero como es el bloque 60, el campo Sacha, es fundamental para el Estado, ¿no es cierto?, precisamente porque es el bloque más importante, porque es el bloque que más petróleo produce y el petróleo de mejor calidad, que de hecho es el petróleo que utilizamos en nuestras propias refinerías. Por lo tanto, digamos, privatizar este bloque representa un golpe, un desfalco al Estado que no podemos nosotros quedarnos callados, ¿no? Ahora, pero ¿por qué mencionas privatización cuando se dice también que en este consorcio está una empresa china de gobierno, estatal? A ver, porque creo que es importante entender, digamos, a qué nos referimos. Nos estamos refiriendo a que el Estado, digamos, ha manejado este campo de manera exitosa, digamos, en términos económicos, ¿no es cierto?, produciendo alrededor de 2.000 millones de dólares por año. Y lo que estamos haciendo ahora es pasando esto a un consorcio privado que dicen que tiene también participación china, ¿no? Más allá, digamos, de que sea participación china o no, lo que se está haciendo es privatizando un bloque que beneficia al Estado ecuatoriano. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la privatización, que salga de los recursos del Estado y que pase a una entidad privada que puede tener participación china, canadiense, pero digamos que creo que también es muy grave porque también parece que tiene vínculos con incluso la familia del presidente, ¿no? Como se ha podido evidenciar en el número telefónico que aparece, ¿no es cierto?, en la Superintendencia de Compañías, que aparecía porque incluso ahora ya fue eliminado, con una empresa que sabemos que pertenece a la tía del presidente, ¿no?, Isabel Noboa. Ahora, en Pues ese contexto, ya la empresa ha presentado un comunicado diciendo que ellos están dispuestos a colaborar, que eso es un error o una falsedad, en fin, se desmarcan. Entiendo que eso es normal, pero que ellos están dispuestos a proporcionar la información para que se aclare el episodio. Ahora, de todas maneras, digamos que hay esta privatización. El gobierno dice que recibiría 1.500 millones de dólares para que vayan a la sociedad, es decir, en educación, en salud y en fin. ¿Ustedes dudarían que esos recursos funcionen en función de la calidad de vida de las personas? Andrés, como ecologistas populares nosotros lo hemos dicho 1 y 100 veces, ¿no? Esta idea de que vamos a extraer petróleo, ¿no es cierto?, y va a ir para el beneficio de los ecuatorianos y que nos repiten esta frase cada vez que quieren hacer algún tipo de atraco al país, nunca se ha visto, ¿no? Creo que es importantísimo decirlo una vez más. Esos 1.500 millones de los que hablan no son ni siquiera todo lo que se obtiene en un año del ingreso bruto que representa este bloque. Claro. Un bloque, además, un campo petrolero que tiene un costo bajísimo de producción, $7 por barril. Recordemos que otros campos, por ejemplo, si ponemos en comparación con el campo Auca, que también está, ¿no es cierto?, concesionado y que también es criticable, ¿no es cierto?, esa concesión, ese campo cuesta alrededor de $27 por barril. Imagínate tú la diferencia de 7 a 27, $20 más. ¿Por qué vamos a concesionar un campo? ¿Por qué vamos a regalar ese petróleo a una empresa privada? Supuestamente porque nos va a dar 1.500 millones, cuando ese campo nos produce 2.000 al año. Comprendo. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Claro. Ahora, entonces, la oposición o las críticas de ustedes van en la línea de las condiciones, no que se adjudiquen. Finalmente, consideran que sí es necesario explotarlo porque finalmente la economía del país depende mucho de ese campo en particular.
Sí, bueno, nosotros hemos dicho varias veces, ¿no? Como ecologistas populares, nosotros no estamos en contra nuestra propuesta no es que el día de mañana se prohíban todas las explotaciones petroleras como se nos ha criticado, ¿no es cierto? Como se nos ha difamado, sino que lo que nosotros hemos dicho es que no se amplíe más la frontera extractiva, pero que estos campos, como por ejemplo el campo Sacha, justamente se pueda optimizar para extraer el máximo recurso posible, sin perjudicar, ¿no es cierto?, a otros campos, a otras personas que cuando se sigue ampliando la frontera extractiva, ¿no? Este es un lugar en el que evidentemente tiene que haber un control, tiene que haber un proceso, ¿no es cierto?, de verificación, que no hayan nuevos derrames, de que se controle, pero eso no quiere decir que tiene que privatizarse el campo a una empresa privada y que además de dudosa procedencia. Recordemos lo que dice el mismo artículo 2 de la ley de hidrocarburos, y permíteme leerte lo que establece la misma ley. Para la adjudicación de contratos y cambios de modalidad contractual, el Estado se asegurará de mantener la renta petrolera de los bloques o áreas. Por lo tanto, los beneficios acumulados para el Estado no pueden ser menores a los que se obtenían hasta el año inmediato anterior al año de la modificación. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que si pasamos a recibir solamente el 12% de los ingresos, evidentemente es muchísimo menos a lo que estábamos recibiendo el año anterior. De la misma manera se dice que para delegar estas actividades, para delegar a un consorcio, tiene que demostrarse de manera probada la experiencia y capacidad técnica y económica de esas empresas. La empresa a la que se le está, ¿no es cierto?, regalando este bloque es una empresa que tiene $2,000, ¿no?, en el registro de compañías. ¿Cómo puede regalársele un bloque que produce, ¿no es cierto?, 75,000 barriles diarios a una empresa que evidentemente no tiene experiencia para explotar? ¿Cuál es la razón por la que se hace esto, ¿no es cierto?, al apuro, en medio de un feriado, con estos datos, ¿no es cierto?, que demuestran claramente que hay poca transparencia, al menos? ¿Cuáles son los verdaderos beneficios que obtenemos los ecuatorianos y ecuatorianas con este cambio? Ahora, de todas maneras hay información en el sentido de que el consorcio que está conformado por esta empresa china tiene, pues evidentemente, mucha experiencia, China Petroleum Corporation, y Petrolia Ecuador, que es una filial de New Stratus Energy, es la empresa canadiense que ya ha tenido incluso alguna operación en el Ecuador, es decir, que tiene algo de experiencia en este tema. Petrolia justamente es la empresa que estaba explotando el bloque 16 y que incluso ha demandado al Ecuador justamente porque intentó extender esa explotación, ¿no es cierto?, ilegal, y no es una empresa que tiene realmente, digamos, probada experiencia. Esta empresa tiene alrededor de 1,000, 2,000 barriles al día que extrae en este momento. ¿Cómo puede decirse eso? ¿Cómo se le puede dar un bloque que representa 75,000 barriles al día, ¿no? Es evidentemente muchísimo más de lo que su capacidad ha tenido en el pasado, ¿no? Y que evidentemente no tiene una experiencia para asumir un bloque como este, y que además, ¿cuál es la razón detrás? Digamos, así sea probada su experiencia, ¿por qué nos beneficia a los ecuatorianos? Esa es la pregunta que tienen que responder el presidente y la ministra, y que no nos han respondido. ¿Por qué nos beneficia privatizar este bloque cuando es el bloque más productivo del país? Si las empresas privadas quieren invertir, ¿por qué no invierten en otros bloques, ¿no es cierto? ¿Por qué no invierten en los bloques que tienen más riesgo? ¿Por qué invierten, porque ni siquiera se puede hablar de una inversión, como Petrolia mismo dice en su página web, ¿no es cierto? Lo que están haciendo es básicamente van a sacar el fondo para inversión del mismo flujo de caja, es decir, de los mismos ingresos que produce el petróleo en este momento. Lo podríamos hacer también nosotros. ¿Por qué estamos regalando este bloque? Ok, pero a ver, ¿cuál sería la observación, la crítica a la privatización? Lo importante no son las condiciones, la negociación, si es una empresa privada o es una empresa estatal, lo importante es que las condiciones nos favorezcan, y en ese sentido, ¿tú crees que no va por allí entonces? Evidentemente no nos favorecen. O sea, lo que está clarísimo es que esas condiciones a las que se han llegado no nos favorecen, y que en vez de obtener el 100% de los ingresos, estamos obteniendo el 12.5% de los ingresos. Okay. ¿Cuál es el motivo por esto? Supuestamente porque nos dan un bono de $1,500 millones, que nosotros al año obtenemos 2,000 sin hacerlo, y además, ¿no es cierto?, que van a invertir para ampliar en 20 años 1,750 millones. Petroecuador en los últimos, cada año invierte alrededor de $2,000 millones.
perdón, alrededor de 200 millones de dólares. Es decir, Petroecuador ha venido creciendo en alrededor de un 20% de producción en los últimos 4 años en este mismo bloque. ¿Por qué tenemos que hacerlo con la empresa privada en un negocio que no nos beneficia? Esa es la pregunta. Ok, ahora también he escuchado alguna crítica en el sentido de que ahora este grupo que está en contra de lo que está sucediendo con la adjudicación de Sacha no dicen nada o dicen muy poco de los mecheros que se están quemando permanentemente, que son un número importantísimo, que provocan una contaminación también importante en el ambiente. Entonces como que habría un doble discurso, que aprovechan la coyuntura política para hacerse, no sé, notar, pero que en el día a día no están peleando con tanta intensidad, por ejemplo, como el tema de los mecheros. ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que el colectivo Yas Unidos ha apoyado vehementemente esta causa a las niñas, ¿no es cierto?, a las 9 niñas que justamente presentaron la acción de protección que se ganó en varias instancias y que sin embargo el Estado ecuatoriano no las cumple. Esto es independiente de el bloque 60, donde también hay mecheros y donde también tienen que apagarse esos mecheros, pero la privatización no garantiza que esos mecheros sean apagados. Creo que eso es importante aclararlo, ¿no? Creo que más bien ahí es justamente el Estado el que tiene que hacerlo y que nosotros no tenemos que ir atrás de una empresa privada para que lo haga, sino el Estado mismo, el que tiene que garantizar, el primero, ¿no es cierto?, que debería garantizar que se cumplan con las sentencias del Estado ecuatoriano. Finalmente, Pedro, ¿qué va a pasar después de esta reunión de la cual hubo el día de ahora? ¿Se tomó algún tipo de decisión ya más concreta? ¿Qué va a suceder frente al tema? Bueno, precisamente yo tuve que salirme de la reunión para atender esta entrevista, entonces no puedo, digamos, decirte todavía las conclusiones a las que se ha llegado, pero se ha hablado de una serie de acciones jurídicas vinculadas con denuncias penales al presidente. Se ha hablado con juicio político contra la ministra de Ambiente, la ministra ex de Ambiente, ahora de Energía, ¿no es cierto?, Inés Manzano, que es precisamente quien adjudica el bloque arbitrariamente. Se ha hablado también de movilizaciones. Esta es una convocatoria amplia en la que han participado varios sectores sociales y que esperamos que estas movilizaciones puedan concretarse. Como Yas Unidos nos vamos a sumar también a estas movilizaciones y que digamos, haya una serie de acciones que puedan justamente ir en lo político, en lo jurídico, en lo social, para detener este atraco al país. Muchas gracias, por ahora es todo. Ha sido Pedro Bermeo, ambientalista, vocero del colectivo Yas Unidos, hablando sobre esta coyuntura tan importante para el país que tiene que ver con la decisión de adjudicar a un consorcio extranjero la explotación del campo Sacha, aunque el presidente en la carta, lo comentábamos también hace un momento, ha dado este plazo. Si hasta el 11 de marzo a las 9 de la noche no depositan los 1.500 millones de dólares, ese proyecto se suspende. ¿Cómo ves, por cierto, esta parte también me gustaría tu opinión? A mí me parece que esto es una falacia, es una forma del presidente de salirse, ¿no es cierto?, con la suya, como mostrándose como un presidente fuerte, en caso de como que esos 1.500 millones de dólares vayan a hacer la diferencia, pero esto lo hace justamente después de que se levantó tremendo escándalo por el perjuicio nacional que significa esta concesión. Creo que es fundamental, digamos, tener esto en cuenta. Y quiero, digamos, tal vez decir algo más sobre tu pregunta anterior, Andrés, sobre, digamos, que por qué nosotros nos levantamos o por qué se levantan las organizaciones sociales y por qué en este momento tan crítico, ¿no es cierto?, en el que estamos a punto de llegar a una elección. Y esto creo que es importante aclararlo, porque no es que las organizaciones sociales nos hemos levantado de la nada, es precisamente porque se está adjudicando el bloque en este momento, en medio de un feriado, a dedo, ¿no es cierto?, con muy poca transparencia, que las organizaciones sociales hemos tenido que levantarnos. Más bien ahí la pregunta hay que hacerla a Daniel Noboa. ¿Por qué hace la concesión a pocos días de una elección? ¿Por qué hace esta concesión cuando podría esperar a ver si gana la elección para ver si eso es lo que quieren los ecuatorianos? Yo creo que eso sería lo más sensato y respetuoso, y de hecho él mismo lo hizo, él mismo lo pidió al presidente saliente Lasso en su momento, que se espere a tomar decisiones que pueden afectar a su gobierno. Ahora él está haciendo exactamente lo mismo. Sí, lo recuerdo muy bien, efectivamente así fue. Oye, y lo último, ahora sí, porque también en este momento de calentura política, quien se oponga a ciertas iniciativas del gobierno son calificados como correístas. ¿Tú encuentras que hay una unidad en quienes están reunidos en este momento en la línea ambientalista con la línea política del correísmo?
Bueno, yo creo que justamente este frente que se ha conformado el día de hoy demuestra que esto no es para un partido ni para otro, no busca, no tiene un fin electorero, sino más bien justamente proteger el erario nacional, proteger los bienes comunes del país, ¿no? Recordemos que en estas reuniones está participando, por ejemplo, el FUT, está participando también, ¿no es cierto?, la CONAI, están participando varias organizaciones sociales de todas las tendencias y que evidentemente no buscamos beneficiar a uno o a otro candidato, sino lo que buscamos es que se beneficie al pueblo ecuatoriano. Bien, muchas gracias, Pedro. Y cualquier cosa estaremos dándole seguimiento a propósito de las decisiones que se puedan tomar frente a este tema, sin duda muy delicado e importante para el país. Pedro Bermeo, buenas noches, gracias. Buenas noches, Andrés. Muchísimas gracias por el espacio. A ti. Nos dicen que efectivamente ya tenemos a nuestra primera invitada, así que por favor que pase al estudio. Ahí la vemos en pantalla, a quien agradecemos su presencia, la vemos congelada, no sé si... ahí está. ¿Qué tal me está escuchando? Para verificar, por favor. Prenda el micrófono, porfa, si usted me escucha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Agradecemos su presencia en nuestro programa. Ya dábamos alguna introducción al principio sobre esta iniciativa. Por favor, antes de ir a ver cómo se encuentra este momento en la Asamblea, nos interesa definir cuál es el alcance de la violencia vicaria, en qué momento se configura y quiénes son las posibles víctimas de violencia vicaria. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, y a todas las personas. Bueno, creo que hay que entender que en nuestro país las mujeres, las madres de familia, aún sufrimos violencia y vivimos violencia de una forma cotidiana, ¿no? Y hay que entender de que en el 2024, por ejemplo, para las mujeres fue un año cruel, al igual que este año de lo que va. En el 2024 cerramos con 274 femicidios a nivel nacional y de lo que va de enero, de lo que fue enero, más de 50 mujeres les quitaron la vida en una forma cruel dentro de un femicidio. ¿Qué quiere decir? Que su esposo, su pareja, su expareja asesinaron a esas mujeres y dejaron a muchos niños y niñas en la orfandad. Parte de eso y parte de las violencias que vivimos las mujeres, hoy en el Ecuador estamos presentando y se ha presentado dentro de la Asamblea Nacional para que se reconozca una nueva forma de violencia que la vivimos las mujeres, las jefas de hogar, las madres de familia, que es la violencia vicaria. ¿Qué conlleva la violencia vicaria? Es cuando el violentador, el agresor, utiliza a los hijos, a las hijas, para seguir violentando a su madre, a su pareja o a su expareja, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, se nota y se observa en muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso cuando existe una demanda por el tema de tenencia, de visitas, de manutención que se da cuando se realiza este proceso de separación entre las parejas. Ahora bien, entiendo que la iniciativa en la Asamblea ya tiene algún tiempo allá, parece que se quedó estancada y lo que pretenden ahora es, digamos, darle nueva fuerza para llevar adelante este proyecto. Así es, el año anterior se presentó en el CAL y está en el CAL para que este proyecto de ley sea analizado y que se dé el debido proceso, ¿no? ¿Qué significa reformar el COIP, que significa reformar la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, para que estas mujeres que están viviendo esta violencia, además de esta violencia psicológica, económica que se atraviesa, también esta violencia vicaria que está hoy presente? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, uno de los casos más importantes es en el caso particular de las dos niñas de 3 y 10 años en la provincia de en Tulcán. Pero en la actualidad, por ejemplo, hay un caso que toma relevancia por cómo está constituido. Es lamentable que el presidente actual, Daniel Noboa, ejerza esta violencia, no solo psicológica, no solo económica, sino también esta violencia vicaria a su expareja, ¿no? Donde no solo interpone una serie de demandas, sino que también ha hecho público esta demanda para bajar la manutención de su hija, pero también cómo es que podemos observar que a través de esta violencia vicaria los agresores van perdiendo el control y el poder sobre las víctimas, y por eso llegan a utilizar no solo a sus hijos, a sus hijas, sino también a estos
familiares. Por eso, en el caso actual, por ejemplo, en el caso de Gabriela, estamos acompañando en este proceso para que el CAL reconozca y sobre todo reformar estas leyes que son importantes para el avance en derechos para la ciudadanía y para las mujeres sobre todo. Escuchaba a la señora Golbán, por ejemplo, decir que ella considera violencia vicaria que se esté haciéndole una persecución a su familia, y se refiere concretamente al hermano, que se le han interpuesto algunos juicios, al padre también de la señora Golbán, pero ahí, ¿cómo esclarecer? Porque puede ser un hilo fino, decir, me están atacando a mi familia por mí, pero ¿y si los señores tienen alguna deuda con la justicia? Pues tienen que responder ante la justicia. Es decir, cómo definir que hay el nexo, que básicamente esas denuncias contra la familia responden como una venganza contra la señora. ¿Qué sucede? Que cuando las mujeres sufrimos una violencia sistemática y estamos en un círculo de violencia, el agresor y la víctima utiliza una serie de artimañas, una serie de ejercicios de poderes que sobrepasan ya más allá de la víctima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un antecedente. Por eso, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, cuando hablamos de femicidio, cuando hablamos de violencia vicaria, nosotros debemos observar el pasado, qué es lo que los antecedentes que están detrás de esta violencia. En este caso particular, en esta violencia vicaria que lo está enfrentando Gabriela, en este caso particular, no solo ha hecho este ejercicio de poder el actual presidente sobre su hija, sino que además también va y cerca a sus familiares, a las personas que están a su alrededor. En este caso particular, por ejemplo, es a su hermano, mañana puede ser a su abogada, pasado mañana puede ser a sus amigas, a todo este círculo cercano donde es su red de apoyo que tienen las víctimas, les van minando para que en corto o a largo plazo vayan tomando distancia y no puedan acompañar a la víctima. Claro, y también escuchaba en un audio que ella ha sacado, me parece que hoy día mismo, decir que, claro, el agresor no necesariamente tiene que gritar o golpear, es decir, puede ir por terceros. ¿Para qué? Para hacer sufrir a la persona, porque, claro, si a mí me ponen o buscan o persiguen a un hermano o a un padre, qué sé yo, evidentemente me provoca un sufrimiento. Es decir, hay muchas maneras de lesionar a una persona con la que se tiene animadversión, digamos, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, en el caso de familiares, hay en otros casos que tanto es el hostigamiento, por ejemplo, que ya se va al lado laboral. Tanto es el hostigamiento, por ejemplo, que va eliminando estas redes de apoyo en lo familiar, en la amistad, en lo laboral, en lo económico, en lo psicológico. Entonces, la violencia vicaria, sin duda alguna, atraviesa todos estos ciclos de violencias que decimos que vivimos las mujeres. Y como siempre lo planteo, hay un iceberg que se plantea dentro de la violencia. El pico alto son los femicidios, pero para llegar a estos femicidios se atraviesa una serie de violencias económica, física, psicológica, que es una de las más prevalentes y con una tasa alta dentro del Ecuador. Y también está esta violencia psicológica que se atraviesa a través de esta violencia vicaria para someter a la víctima, para someter a la mujer, para someter a la expareja, para que acceda nuevamente a todas estas pretensiones que tenga el agresor, en este caso particular, e incluso se ve interrumpida los proyectos de vida de las propias víctimas, ¿no? Porque muchas veces son ellas las que tienen que muchas veces salir del país, muchas veces guardar silencio, quitar las denuncias y nuevamente estar bajo este poder que tiene el violentador. La iniciativa en la asamblea corre por cuenta de una asambleísta correísta, y hago énfasis en esto porque lamentablemente temas sociales, humanos, pueden verse contaminados por la parte política y finalmente no dar paso, es decir, por no apoyar a un sector, entonces se oponen. Esto debería ser una causa de país, ¿no? Es decir, todos tenemos relaciones con hijas, esposas, madres, en fin, que pueden verse o pueden ser víctimas, y por lo tanto hay que protegerlas. Es muy importante que los proyectos de ley en cuanto a defender los derechos, a promover los derechos, actualizar los derechos, quienes lleven la bandera dentro de la Asamblea Nacional, es muy necesario apoyar, pero sobre todo hacer una vigilancia, ¿no? Porque ya está presentado en el CAL, tiene que haber un debate y debemos de estar ahora observando en este nuevo proceso, y esperamos que la Asamblea va a ser nueva, que se va a instalar,
ponga atención en todos estos proyectos de ley que significan avanzar en los derechos de las mujeres, de la juventud, de los pueblos, y que tengan los votos respectivos para que esos derechos no sean retrocedidos. Entonces, esperamos de que dentro de la Asamblea Nacional puedan legislar a favor de las mujeres. Aunque nosotras hemos tenido experiencia, el movimiento de mujeres que nos ha tocado estar en las calles defendiendo los derechos como la despenalización del aborto en casos de violencia sexual, como la ley de prevención y erradicación de la violencia, y ahora vamos a estar vigilantes para que este nuevo proyecto de ley sea aprobado y que sea después efectivizado y que se entregue el presupuesto adecuado, no solo para la ley de prevención y erradicación de la violencia, sino también para el Ministerio de la Mujer, y sobre todo que se ejecute todas las políticas públicas que sean necesarias para prevenir, porque debemos de entender que cualquier tipo de violencia se puede prevenir, siempre y cuando exista una voluntad política, y esperamos que todas las personas, los legisladores en los ministerios puedan cumplir. Ahora bien, dos inquietudes. Digamos que el día de mañana, hipotéticamente, se aprueba esta reforma. ¿Cuáles serían la aplicación concreta? Es decir, ¿de qué tipo de protección hablamos? ¿Qué habría que instalar una suerte de infraestructura nueva para asistir a las mujeres? ¿Y cuánta inversión significaría aquello? Bueno, si es que se aprueba dentro de la Asamblea Nacional, que esperamos que sea así, debería darse el debido proceso, que es primero reformar el COIF nuevamente dentro de los artículos, asimismo reformar la ley de prevención y erradicación de la violencia, porque recuerde que cuando presentamos en el 2018 no estaba concebida esta violencia como tal, porque no había estas estadísticas. Ahora, al igual que la violencia obstétrica, va tomando una nueva forma y sobre todo se van conociendo los casos y existe investigación de cómo estas violencias, tanto obstétricas, la vicaria y las otras violencias que lo estamos enfrentando, tienen que ser tomadas y que tienen que ser prevenidas dentro de las leyes. Después de que se apruebe, tiene que estar reformado el COIP, la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia. Dentro del Ministerio de la Mujer tiene que haber una sensibilización con todas las personas que trabajan dentro de este proceso y crear estas políticas públicas para prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir y dónde van estas políticas públicas? Sin duda alguna tiene que ir en la educación, tiene que ir dentro del sistema judicial para que se den las protecciones adecuadas, que los jueces y las juezas tengan una perspectiva de género y que se entienda esta problemática, porque da la casualidad, y lamentablemente eso pasa, eso sucede en nuestro país, que se presentan las denuncias, pero muchas veces los fiscales, las fiscales no tienen esta perspectiva de género y no actúan en el debido proceso y no garantizan esta vida libre de violencia, como dice la Constitución, a las víctimas. Ahora bien, teniendo en cuenta que una de las personas que ha llevado adelante la vocería sobre este problema es la señora Golbán, y lo que significa, pues, lo que hay de por medio entre ella y el presidente de la República, que es una hija, me pregunto, ¿no teme usted que eventualmente ADN en la Asamblea, el grupo de gobierno, pueda tener una posición de proteger la posibilidad de que más adelante, si se llegara a aprobar, pues haya alguna acción en contra nada menos del presidente de la República? Bueno, nosotros vamos a estar vigilantes que estos derechos sean efectivizados y que las propuestas sean debatidas como se debe hacer. Lamentamos que, por ejemplo, que dentro de las filas de ADN existan jóvenes que no tenemos nada en contra, que tengan de 19 años y que no conozcan sobre las leyes. Por supuesto que es necesario de que la ciudadanía, las organizaciones sociales estemos activas, vigilantes, para ir a aportar dentro de las propias comisiones donde se debaten y posteriormente, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ir al pleno de la Asamblea, muchas veces hacer el trabajo que les corresponde a las y los asambleístas. Nosotros hemos de estar vigilantes que la bancada de ADN cumpla con el mandato constitucional, porque ellos tienen que responder al fin y al cabo a un pueblo, no a un presidente o no a un señor. Bien, por ahora es todo. Quiero agradecerle a nuestra invitada Cristina Cachaguay, ella es docente universitaria, presidenta nacional de Mujeres por el Cambio, que están agrupadas con otras instituciones, entiendo, ¿no? Es decir, están haciendo una suerte de bloque para lograr la presión adecuada, que me parece justo. El Ecuador tiene que tener ese tipo de legislación que permita la protección integral cuando hay víctimas de por medio intrafamiliares, ¿no? Así es que creo que es una deuda pendiente que como país tenemos. Otros países ya tienen esa normativa, nosotros todavía no. Así es que daremos seguimiento. Por ahora, insisto, agradecerle por esta introducción sobre lo que significa la violencia vicaria y estaremos evidentemente dándole seguimiento. Muchas gracias y que tenga una buena tarde.
Muchas gracias, Andrés, y aprovechamos que este 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, levantar la voz y también unir a las mujeres y también hacer esta invitación que a nivel nacional se pueda movilizar, exigiendo que nuestros derechos no sean retrocedidos y también defendiendo estos derechos. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, amigas, amigos, son las 18:26. Como saben ustedes, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago. Disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy. Estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.